Envejecimiento y plasticidad cerebral. A medida que el tiempo transcurre y se envejece, los individuos experimentan una serie de cambios físicos, emocionales, cognitivos y como consecuencia de ello se adquiere un mayor riesgo de poder padecer enfermedades propias de esta etapa de la vida. Obviamente, en el envejecimiento cerebral se ha observado una disminución de las funciones cognitivas, sobre todo de aquellas relacionadas con las capacidades ejecutivas, los procesos de atención y el aprendizaje y el almacenamiento de informaciones nuevas. En el cerebro envejecido no se produce una afectación completa, sino de ciertas regiones que participan en las capacidades y de memoria reciente, como activación de mecanismos de compensación. Durante el proceso de envejecimiento cerebral, las neuronas disminuyen de tamaño, se alteran los receptores de los neurotransmisores y a su vez se produce un cambio en sus propiedades electroquímicas. Sin embargo, la presencia de placas seniles neurofibrilares no son datos ligados al envejecimiento normal, sino a enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, se cree que los cambios en la memoria relacionados con la edad se deben a un declinar en la memoria a corto plazo. Esta se define como la habilidad para almacenar y utilizar la información simultáneamente, mientras la habilidad para recordar esa información inmediata y simple permanece relativamente intacta en el envejecimiento normal. Por ende, la plasticidad cerebral se define como la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como adaptación a la diversidad del entorno. Cuando se habla de plasticidad cerebral, se utiliza especialmente para referirse a los cambios que se dan a diferentes niveles en el sistema nervioso, así como las estructuras moleculares, cambios en la expresión genética y comportamiento del individuo. Esto permite a las neuronas regenerarse tanto anatómicamente como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones y pueden reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías tales como la esclerosis múltiple, Parkinson, deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, dislexia, TDAH, insomnio de adultos, así como en niños. Ahora veremos que la plasticidad sináptica se da cuando el cerebro está ocupado en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia. Este establece una serie de conexiones neuronales. Estas vías o circuitos neuronales son construidos como rutas para la intercomunicación de las neuronas. Estas rutas se crean en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica, de forma muy parecida a cómo se forma un camino de montaña, a través del uso diario de la misma ruta, como por ejemplo un pastor y su rebaño. En este proceso la comunicación entre las neuronas correspondientes es mejorada. La conexión se hace más y más rápidamente. La plasticidad sináptica es quizás ese pilar sobre el que la asombrosa maleabilidad del cerebro descansa. Otro proceso importante que se da en el cerebro es la neurogénesis, el cual es un proceso complejo que involucra diversas etapas como el nacimiento, la proliferación de las células pluripotenciales, la migración, la diferenciación, la sobrevivencia de las neuronas nuevas, así como la integración de estas en los circuitos neuronales existentes. Cabe señalar
que estas nuevas neuronas migran a diferentes áreas del cerebro, donde son requeridas, permitiendo de esta forma que el cerebro mantenga su capacidad neuronal. Se sabe que tanto en los animales como en los humanos, la muerte súbita neuronal, por ejemplo, después de una apoplejía, este proceso es un potente disparador de la neurogénesis. Ahora bien, la plasticidad funcional compensatoria influye en el declive neurobiológico que acompaña al envejecimiento. Esto explica por qué los ancianos obtienen peores resultados que los jóvenes en las pruebas de rendimiento neurocognitivo, ya que en presencia de déficits relacionados con la edad y la disminución de la plasticidad sináptica que acompañan al envejecimiento, el cerebro, una vez más, pone de manifiesto su plasticidad para reorganizar sus redes neurocognitivas. Pues hemos visto que la plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para alterar sus propiedades biológicas, químicas y físicas. Sin embargo, los cambios en el cerebro, el funcionamiento y el comportamiento se modifican siguiendo un recorrido paralelo. En los últimos años, se ha visto que las alteraciones cerebrales en los niveles genéticos o sinápticos son provocados tanto por la experiencia como por una gran variedad de factores ambientales. ¿Cuándo y en qué momento de la vida del cerebro está más abierto al cambio cuando es expuesto a estímulos ambientales? Parece que los patrones de plasticidad son diferentes dependiendo de la edad y realmente todavía queda mucho por descubrir acerca de la interacción entre el tipo de actividad inductora de la plasticidad y la edad del sujeto. Sin embargo, sabemos que la actividad intelectual y mental induce la plasticidad cerebral cuando se aplica tanto a personas mayores sanas como cuando se aplica a ancianos con alguna enfermedad neurogenerativa. Aunque el uso corriente del término plasticidad conlleva una connotación positiva, en realidad esa se refiere a todos los cambios que se producen en el cerebro, algunos de los cuales pueden presentarse junto con el deterioro del funcionamiento y del comportamiento. En conclusión, el cerebro humano es portentoso. Es el único sistema del planeta que ha emprendido la tarea de descifrar su propio lenguaje de programación. Y lo que se ha descubierto es uno de los logros más importantes de la especie: el reconocimiento de que las innumerables facetas del comportamiento, pensamientos y experiencias van inseparablemente ligadas a una inmensa red electroquímica denominada sistema nervioso. Esta es nuestra maquinaria cerebral, que es algo totalmente ajeno a nuestra experiencia cotidiana, ya que no somos conscientes de dichos procesos. Sin embargo, nuestra maquinaria cerebral es nuestra esencia, es quien somos, es una maravilla. Muchas gracias.